En el libro de Primera de Pedro, vamos a estar leyendo hoy. Primera de Pedro, está muy cerquita de Apocalipsis. Capítulo 5, el verso 6 y verso 7. Amén. Vamos a estar meditando hoy bajo el tema sobrepasando la ansiedad. Y hoy nos preguntábamos, ¿verdad?, ¿qué es la ansiedad? ¿Ha visto alguna vez usted alguna persona con ansiedad? Ok, sobrepasando la ansiedad. Y nos preguntábamos, ¿verdad?, ¿qué es la ansiedad? ¿Ha visto usted alguna vez alguna persona con ansiedad? Tendríamos que entender ese concepto, ¿verdad?, de la ansiedad, pero yo voy a dar mi punto de vista. La ansiedad es cuando alguien está que come y come y come y come y no se llena. Es como alguien que le gusta dormir y duerme 1 hora, 2 horas, 5 horas, 7 horas, 8 horas y quiere seguir durmiendo y todo el día se pasa con sueño. A eso ya se le puede llamar hasta una enfermedad, cuando alguien se pasa de las 8 horas que es lo reglamentario para dormir. El dormir es una vitamina, es relajar el cuerpo, descansa y todo, ¿verdad? Pero la ansiedad, mis hermanos, sobrepasar esa ansiedad es romper los límites. Que usted tenga una dieta, ¿verdad? Tiene una dieta durante 1 mes, 2 meses, y va usted y se mantiene en la dieta. Pero si usted sobrepasa la dieta, también se puede inclinar la balanza hacia los extremos de la ansiedad. Entonces, nosotros podemos ponerle un límite a nuestra ansiedad, ¿verdad? No más, no hago esto, no hago lo otro, no hablo de más, no trato de controlarse, tener un autocontrol de uno mismo. No comer de más, no dormir de más, ¿qué les digo? No hablar de más. Hay cosas que uno tiene que aprender a ponerle un límite. La Biblia le llama pon cuchillo en tu garganta, ¿verdad? Que no comas de más. Esa puede ser la ansiedad. ¿Lo encontraron? Dice Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 6 y verso 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea que la ansiedad que podemos tener hay que echarla mejor en las manos del Señor para que Él la controle, porque a veces somos incontrolables muchas veces. Hay veces que nos controlamos, tenemos la capacidad de controlarnos cuando tenemos algo, ¿va? O cuando tenemos un mal hábito. Pero dice aquí que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. En el libro de Génesis capítulo 32, el verso 11, dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con sus hijos. El verso 12, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Lo que está haciendo Jacob es recordándole a Dios
el pacto. Vuelvo a repetir. Jacob pasó varias etapas de su vida. La primera etapa fue cuando él creció con su hermano Esaú. Una juventud muy bonita, hasta el momento en que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Y Jacob, por un plato de lentejas, le compró la primogenitura. Luego pasa la otra etapa, cuando Isaac ya está ancianito. Entonces lo bendice a Jacob en vez de Esaú. Ahora fíjese bien, que la segunda etapa de él fue salir huyendo. Se fue huyendo porque Esaú lo buscaba para matar. La tercera etapa de su vida fue cuando él ya viene de regreso, y es lo que ahora está contando. Le está recordando a Dios el pacto y el juramento que había hecho a sus padres, a Abraham y a Isaac. Entonces le está diciendo: tú dijiste que yo iba a heredar la tierra, que me ibas a multiplicar como la arena en el mar y como las estrellas del cielo. Iba a ser grande mi descendencia. Entonces él está recordando, y obviamente Dios cumple su pacto. Ahora, aquí dice la Biblia que Jacob le tenía miedo, porque Jacob solamente traía sus criados. Todos sabemos, ¿verdad? Tenía sus 4 esposas, tenía sus 12 hijos y tenía sus ganados, sus posesiones. Pero Esaú, él tenía 400 criados y obviamente tenía posesiones. Y Jacob, de una u otra manera, tuvo que usar una estrategia como hacer pacto de paz con su hermano Esaú. Los edmonitas se llamaron después. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir que el miedo puede ser una arma que, si nosotros no la sabemos usar, si no podemos bregar, no podemos tenerla, no podemos dominarla, no podemos controlarla, es igual que la ansiedad. Nos puede afectar en nuestra vida. No tenemos que tener miedo, porque el miedo es obvio. El miedo todos lo tenemos. De una u otra manera tenemos algún miedo. Yo le he tenido mucho miedo a las alturas, lo confieso. Yo he tenido tanto miedo a las alturas que no es fácil para mí andar en un techo de una casa o subirme a un palo de naranjo o de mango. Para mí me mareo. Pero hay que vencer los miedos, hay que vencer los temores, hay que vencer en el nombre de Jesús. Creo que vea conmigo el versículo, por favor, el versículo 32. Vamos a leer el verso 32, ahí mismo de Génesis capítulo 32. Por esto dice: no comen los hijos de Israel hasta hoy día del talón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el talón que le cojeaba. El talón en sí es la parte baja del pie. Ese es el talón. Por eso hay muchos que dicen el talón de Aquiles, ¿verdad? Porque también Aquiles tenía un talón que le pisaba. Él cojeaba. Empezó a cojear desde ese momento que peleó con el ángel. Porque el ángel le puso una señal de debilidad. Y sabe usted que a veces uno se siente tan fuerte en su juventud que hasta el momento en el que Dios lo procesa y todo lo que pasa. Pongamos un ejemplo. El apóstol Pablo tenía un aguijón
Y por mucho que le oró a Dios, por mucho que le pidió a Dios que le quitara el aguijón de su carne, Dios no se la quitó. Timoteo tenía una enfermedad en el hígado. El rey Ezequías tenía una enfermedad en su vientre. Era un cáncer que él tenía, una úlcera crónica. Y Dios se la podía curar. Pero Dios permite aún nuestros procesos de quebrantamiento. Si usted no tiene una razón por qué venir a la iglesia, muchos no vienen. Cuando nos sentimos tan felices, todo bonito. Pero cuando ya tenemos una necesidad, el por qué orar a Dios, quizás nuestra familia está perdida, nuestros hijos en los vicios, quizás problemas en el hogar, quizás problemas económicos, otros cruzamos problemas de carácter. Tenemos una razón, el por qué dedicarnos a Dios. Tenemos que tener una razón. Yo tengo mi razón. Y mi razón yo creo que es más grave que la de ustedes, porque la razón principal mía realmente es que hay un pacto, hay un compromiso con Dios. Y el pacto y el compromiso que yo hago o lo hice con Dios, es con Dios. Desde el día de mi conversión hasta el último día que parta de la tierra, yo tengo que seguir predicando el evangelio de salvación. Amén, gloria a Dios. Y no sé dónde voy a morir. Quizás voy a morir en un púlpito, en una iglesia, o quizás en un automóvil. No sé. La cosa es que Dios también tiene predestinado un día en el cual nos vamos de la tierra. Entonces yo tengo mi razón. ¿Por qué? ¿Por qué realmente servir al Señor? ¿Por qué amarlo a Él? Vea conmigo el capítulo 33, el verso 1 al verso 4. Voy a acelerar un poquito. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños, mire la estrategia, entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y los niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Hasta que llegó, dice, a su hermano. Pero Esaú corrió, dice, a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué reconcilio, ¿verdad? Y lloraron. Quiere decir que a Jacob, de una u otra manera, le sirvió la estrategia que usó Jacob, porque él repartió a sus mujeres, repartió a sus hijos, repartió su ganado, todas sus posesiones, y luego hubo un reconcilio, porque el secreto era que Esaú pensara que Jacob traía un gran ejército, un gran grupo de gente que era mayor, pero dice la Biblia que Dios ya tenía preparado el corazón de Esaú para que no le hiciera ningún daño, porque eran hermanos y se abrazaron. Ahora quiere decir eso que nosotros de una u otra manera nos da un mensaje, porque de una u otra manera nosotros tenemos que aprender a perdonar las ofensas. Y quizá usted tenga un familiar que por años no se habla con él, un amigo, un compañero de trabajo, compañero de escuela, y de repente pasan los años y uno no le ha pedido perdón, no se ha disculpado con la persona. Hay que buscar la manera de arreglar nuestras cuentas mientras estamos aquí en la tierra todavía. Amén. Hay que arreglar nuestras cuentas y perdonar. Hay veces hay cosas que hemos dejado en el pasado que nos pueden afectar, mis hermanos, para no combatir la ansiedad de nuestra vida. Amén. La ansiedad es como un espíritu, ¿verdad? Que nos puede afectar en nuestro crecimiento espiritual.
ser ansiosos y no perdonar. Vea conmigo Mateo capítulo 11, el verso 28. Mateo capítulo 11, el verso 28. Mire lo que dice aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Señor, mis hermanos, yo les voy a decir algo: nada de lo que Dios nos exige a nosotros se puede hacer, no se puede llegar a hacer. Todo se puede, porque Él mismo lo hizo por nosotros. El Señor nos sirve a nosotros de ejemplo de poder combatir aquellas áreas que en nuestra vida no hemos podido combatir. El enojo, la ira, el celo, la envidia, la ambición, la ansiedad, la falta de perdón, todo lo podemos combatir en el nombre del Señor. Entonces, aquí hay una comparación que el Señor hace y dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, ¿sabe qué es el yugo, va? Todos conocemos la herramienta que se pone en la cabeza de los bueyes, ¿verdad? Para arar, donde se va el arado. Sí. Si aquí tuviéramos un pedazo de madera que se pone sobre la cabeza de los animales, podríamos decir, ese es un yugo, ¿verdad? Obviamente tras el yugo viene una carreta o viene un arado. Y los bueyes, si usted se da cuenta, los bueyes siempre aprenden a ver hacia abajo y a ver por un lado, así. ¿Por qué? Porque ellos tienen que llevar la carga. Ahora, el yugo del Señor no lo podemos llevar solos. El pastor necesita las ovejas y las ovejas necesitan al pastor. El yugo del Señor tenemos que llevarlo entre todos, juntos. Porque es carga, es verdad que es una carga que venimos arrastrando, que venimos jalando, pero es muy difícil, mis hermanos, llevar el yugo del Señor solito uno. Se sufre más, padecemos más. La carga del Señor, que podemos decir, no lo vamos a llamar carga, le vamos a llamar una responsabilidad que tenemos ante Dios. Y esa responsabilidad la llevamos juntos. Yo creo que podemos llegar a un destino mejor y más rápido en el nombre de Jesús. El problema de ustedes es del pastor, el del pastor es de ustedes. Cuando trabajamos unidos, el enemigo no puede vencer. Llevad mi yugo, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Usted no puede ser un cristiano o una cristiana sin una responsabilidad en el Señor. El yugo del Señor, todos lo tenemos que llevar, todos tenemos que cargar el peso. Es más, Jesús le dijo a los discípulos: el que no lleva su cruz y va en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces la cruz de Cristo siempre la tenemos que cargar. Esa cruz podrá ser el carácter, podrá ser el ánimo, podrá ser el conformismo, podrá ser la ansiedad. Ese yugo siempre lo vamos a llevar, pero hay que dominarlo, hay que controlarlo en el nombre de Jesús. Y como dice la Biblia, que todo tiene su tiempo y todo lo que queremos debajo del sol tiene su hora. Así que hay un momento para una cosa, hay otro momento para otra, hay temporadas buenas, temporadas malas, pero igual el cristiano aprende a vivir confiado siempre en Dios. Que así como Jacob, después de su batalla que tuvo que pelear, después de sus etapas de la vida, él tuvo que saber bregar hasta con él mismo. Y cuando peleó con el ángel, dice la Biblia que el ángel lo tocó y le quebró el muslo, ¿verdad? Para que cojeara toda la vida. Eso cojear, mis hermanos, andar cojeando, fue una señal que el ángel le puso de haber peleado. Porque Jacob tenía un carácter fuerte,
fuerte el carácter de Jacob, pero Dios le dio la victoria por medio del ángel. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios proteja nuestras vidas, que nos ayude a avanzar. Amén, a crecer más en el Señor. Un ejemplo, la Biblia dice que los pensamientos son espíritu y son fe. Entonces, porque los pensamientos no viven en el plano natural de los seres humanos, sino que lo sobrenatural trae al presente lo espiritual, y cuando logra usted y yo conquistar lo espiritual, lo podemos trasladar al plano natural. No sé si me doy a entender. Ok, usted tiene un sueño, Dios le muestra el futuro, ese futuro se va a hacer realidad, quizá no en su momento, porque está en el plano espiritual, pero Dios lo está trasladando al plano natural. Eso le pasó a todos los profetas de la Biblia, le pasó hasta a Moisés, le pasó a Jesús. Vivía en el plano natural, el plano de la carne, el plano del presente, pero Dios los transportaba al plano espiritual. Por eso la Biblia dice, andad en el espíritu. Mire, escúchenme, porque el verdadero creyente se transporta, tiene la capacidad de transportarse de lo carnal, de lo natural a lo espiritual. Cuando nos transportamos a lo espiritual, lo natural queda en segundo plano. Ya no es tanta prioridad para una persona lo natural, porque él sabe que lo espiritual conquista a lo natural.